Bueno, buenas noches y bienvenidos todos a los asistentes a este conversatorio online de seguridad ciudadana en los barrios. Tengan todos la más cordial de las bienvenidas y estamos agradecidos de su presencia. A continuación, les presentaré el panel de expertos que nos acompañan En primer lugar, quiero presentarles a Héctor Arenas, prefecto en retiro de la PDI, donde se desempeñó durante 30 años. Adicionalmente, trabajó para Naciones Unidas como investigador policial y asesor internacional en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hoy se presenta como candidato a concejal por la comuna de Peñalolén. Entre sus hobbies se declara un artista plástico. Con ustedes dejo para que se presente Héctor Arenas. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento y un saludo a mis compañeros ahí, Juan Pablo, a Andrés. Estamos dispuestos a conversar sobre seguridad. Buenas noches. Gracias, Héctor. Por otro lado, tenemos a Andrés Girón, quien es abogado MBA con 2 postítulos en comunicaciones, integrante del Comité de Seguridad de la Junta de Vecinos de su barrio en Providencia. Le ha tocado interactuar desde ese rol con las policías, tribunales de justicia, subsecretaría de prevención del delito y organismos de seguridad municipales. Hoy se presenta como candidato a concejal por la comuna de Providencia. Con ustedes dejo para una pequeña presentación a Andrés Girón. Tal como dijo Juan Pablo, yo soy abogado de partida, por lo tanto me toca trabajar mucho en tribunales. Tengo un MBA y 2 postítulos en comunicaciones. Y desde el Comité de Seguridad de mi junta me ha tocado alternar con todas las fuerzas policiales, con los tribunales de justicia, con la subsecretaría de prevención del delito y con los organismos municipales de seguridad. Me ha tocado representar a los vecinos en esas instancias, pero también entender cuáles son los requerimientos de estos organismos en el combate de la delincuencia. Y precisamente va a ser uno de los temas que vamos a hablar hoy día, de qué manera podemos colaborar a un buen resultado en el combate a la delincuencia. Gracias, Andrés. Bueno, y por último, ¿quién les habla? Yo soy Juan Pablo San Martín, soy vecino de la Florida desde hace más de 15 años. Soy de profesión ingeniero civil en computación e informática, magíster en ingeniería industrial con diversos diplomados en gestión y certificaciones internacionales en gestión de proyectos. He sido parte del Comité de Seguridad de mi comunidad, además de encontrarme involucrado en temas de seguridad ciudadana y comunal en la Florida. También me presento hoy como candidato a concejal por la comuna de la Florida. Este panel iba a contar con un cuarto integrante, pero no podremos contar con la presencia del cuarto panelista, que es el coronel en retiro de Carabineros, Rolando La Rivera, el cual se excusó con motivos de fuerza mayor. Esperemos contar con él para futuros encuentros. Bueno, una vez ya presentados nuestros panelistas y todos los que participaremos esta noche, quisiera pasar a las preguntas que nos han formulado las personas que se han inscrito a través de la página y del formulario que nos han ido haciendo. La primera pregunta que se formuló es: ¿cuáles son los delitos más comunes o recurrentes en cada una de sus comunas? Dejo con ustedes para responder a Andrés Girón. Bueno, Andrés. nosotros en Providencia hemos tenido una evolución. Hace dos o 3 años inicialmente eran delitos contra la propiedad, ya que en Providencia los delitos de sangre son muy escasos. Pero los delitos contra la propiedad eran hurtos, robo con violencia en lugar habitado y mucho lanzazo, que era especialmente los sectores del metro. Después pasaron a todo lo que fue las manifestaciones del estallido social, en que habían delitos contra la propiedad. Y ahora en este último tiempo, producto de la pandemia, tenemos un problema serio con la violencia intrafamiliar. Ayer precisamente se publicó que el aumento en la tasa de denuncias había aumentado en estos meses en un 327%, que obviamente enciende todas
hablar más sobre ese tema y que vamos a hablar más adelante. En tu caso, Héctor, ¿cuáles serían los delitos más comunes que se han dado en Peñalolén? Bueno, en Peñalolén, aunque hay que considerar que esto es cíclico, va por temporadas en que se acrecientan algún tipo de delito. Tenemos una alta incidencia en portonazos, encerronas, incluso algunos hechos bastante violentos que le han costado la vida a algunos vecinos. Además, hemos tenido explosiones de delitos contra la propiedad, aun cuando seguramente, obedeciendo a que estamos en época estival, ha disminuido un poco la incidencia de estos delitos. Ahora, en relación a los propios del estallido social, hubo reiteradamente ataques a la unidad policial de Carabineros y lanzamiento continuo, que lo han escuchado incluso en Santiago, en todo Santiago, de fuegos artificiales, que también se utilizan en justificación por los problemas de narcotráfico que hay acá. Bueno, en la Florida también tenemos algunos delitos comunes y según los datos que se entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante los primeros 9 meses del año 2020 se cometieron alrededor de 12.000 delitos, de los cuales el 70% son de alta connotación pública y que son referentes a hurtos, robos con violencia, amenazas, violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, y en pandemia se ha aumentado incluso más, como lo comentaba Andrés. Además, están los robos a vehículos, que es muy común, robos en lugar habitado y en lugar no habitado. Son los que con mayor frecuencia se repiten. Además, es sabido que el número de portonazos en la comuna se ha incrementado de forma exponencial y cada vez estos son más violentos. De hecho, hubo un caso en que se intentó atropellar a los propietarios del vehículo siniestrado. La verdad es que es un tema muy preocupante que los vecinos estamos viendo que cada vez las acciones de los delincuentes están siendo más violentas y que son a plena luz del día. De hecho, los portonazos se producen entre las 14 y las 17 horas. Y lo más preocupante es la baja edad de los delincuentes, los cuales forman bandas y se terminan muchas veces siendo inimputables. Y eso es, la verdad, que tiene muy preocupado a la gente de la comuna y en verdad se siente un temor de salir a la calle, de tomar tu auto y verte asaltado o salir a la calle y perder la vida por un asalto. Son como las cosas que se repiten mayormente en la Florida. No sé si tienen algo más que decir de sus comunas, si tienen algo en común con... Sí, yo quiero destacar algo que lo tenemos en común en las tres comunas, es que precisamente los delitos van variando con el tiempo, no son fijos o estables, sino que se van, me imagino que las bandas delictuales se van reorganizando y se van adecuando a las nuevas circunstancias. Con la llegada de la pandemia, el teletrabajo y la suspensión de las clases significó que mucha gente permanece en los hogares, por lo tanto, todo lo que sea hurto o todo lo que sea delito con fuerza mayor en las cosas disminuyeron porque estaba saliendo menos. Los lanzazos también disminuyeron, pero ahora empezaron a surgir otros nuevos, como son los portonazos que ustedes mencionaban, casos nuevos, y nosotros en Providencia también estamos experimentando casos nuevos en la última semana. Sí, mira, lo más probable es que, como señalé, porque estamos en época de verano, generalmente en el verano disminuyen una cierta cantidad de delitos, eso pasa siempre, con pandemia o sin pandemia. Y lo más probable es que llegando al mes de marzo van a aumentar considerablemente algún tipo de delito. Enero, febrero generalmente se mantiene en calma porque salen de vacaciones. Usted comprenderá que los delincuentes también se toman vacaciones. Entonces... Es un derecho laboral, es un derecho laboral. En marzo, seguramente porque ingresan los niños a los colegios, ellos tienen que obtener recursos que se gastaron en las vacaciones y obviamente van a mostrarse bastante más activos.
Claro. Bueno, esos son algunos de los eventos más recurrentes en cada una de las comunas. Yo creo que en muchos casos lo que es violencia intrafamiliar se repite también en muchas de las comunas y es un problema a nivel nacional. Creo que es uno de los temas más preocupantes y en la Florida también se están tomando algunas medidas respecto de eso que voy a mencionar un poco más adelante. No sé si tienen algo más que aportar o pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos. Pasemos a la siguiente Bueno, pregunta. la siguiente pregunta ahí habla de qué aspectos de la seguridad ciudadana son los que mejor han funcionado en cada uno de sus barrios o sus comunas. Dejo con ustedes a Héctor. Bueno, lo que más funciona es cuando la comunidad está organizada y evidentemente están todos los vecinos unidos. Ante esa situación, generalmente se obtienen muy buenos resultados. En general, se disminuye considerablemente la cantidad de delitos que se van cometiendo en algún sector. Esto es importante de que se tenga presente porque hay un concepto en seguridad que se llama coproducción de seguridad o corresponsabilidad, eh, en el sentido de que en la medida que la comunidad se involucra en temas de seguridad, se logran mejores resultados. Dejarse de atribuirle todo el problema siempre al Estado, que es, el Estado al final es un ente abstracto, es como decir, todos tenemos la culpa, pero nadie la tiene. Entonces, regularmente estamos acusando al Estado y nosotros como que automáticamente nos abstenemos de participar activamente en términos de seguridad. Pero está comprobado, e insisto en eso, en que los mejores resultados es cuando encontramos la comunidad completamente unida. Andrés, ¿cuál es tu experiencia en Providencia? En el caso nuestro en Providencia, la aplicación SOSAFE ya está absolutamente instalada en la gran mayoría de los hogares y eso nos ha ayudado muchísimo. Lo que decía Héctor, en el sentido la ciudadanía está participando ahí y hace un trabajo importante en la denuncia. Personas que presencian hechos delictuales, las víctimas normalmente no tienen la oportunidad de hacerlo, pero los testigos muchas veces alertan y ese servicio el que avisa a Carabineros, y los Carabineros están llegando en promedio dentro del minuto y medio, y eso ha sido un gran avance de que puedan llegar tan rápidamente, logran reaccionar. Así que ha sido un buen aporte la aplicación SOSAFE. Ha sido bueno para la respuesta rápida de Carabineros. Bueno, en el caso de la Florida, como los portonazos son los que más se han repetido últimamente, se han puesto algunos reductores de velocidad en algunas calles, algunas barreras, donde se ha producido la mayor cantidad de robos por lo general. Y se ha puesto vigilancia también en la noche en algunos lugares para devolver un poco la tranquilidad a esos sectores, porque la gente estaba muy intranquila de acuerdo a los portonazos. De hecho, el intento de atropello fue al frente de la casa de uno de mis mejores amigos. Y también se ha aumentado un poco lo que es el patrullaje de las motos de seguridad, los cuales han tenido rondas preventivas que han permitido detener delincuentes en el acto, para luego entregárselos a Carabineros. Nosotros tenemos en la Florida un número que se llama el 1416, que atiende las 24 horas, los 365 días del año. Y es el que se usa para reportar, como decías tú, en el caso de Providencia, el SOSAFE, nosotros usamos el 1416 para reportar los hechos delictivos. Y bueno, y otro de los aspectos que también ha estado funcionando, que es un poco más íntimo, es el denominado teléfono morado, y que es cuando una mujer sufre violencia intrafamiliar o de género, puede llamar a un teléfono que es el 800-835-900, y en ese caso se le da acompañamiento, orientación legal, apoyo psicológico social. Por lo tanto, cualquier persona que sea violentada de género puede llamar a ese teléfono y ha dado bastantes resultados porque no te piden ningún dato personal, sino que solamente te dan acompañamiento y aconsejamiento. Y te están aconsejando y para las mujeres es
un espacio que está muy, muy bien pensado y que va a acompañarlas y va a ser de mucha ayuda para ellas. Así que son algunas experiencias que nosotros hemos tenido. No sé si ustedes tienen algo también con respecto a la violencia intrafamiliar. Bueno, Sí, nosotros, es parecido dale. los sistemas que existen en la mayoría de las comunas. Acá también tenemos un número específico de seguridad. Pero yo pienso que los problemas son tan variados de seguridad, porque hay que entender que las realidades son distintas, principalmente en mi comuna. Por ejemplo, lo que pasa en Providencia probablemente es más homogéneo el tipo de gente que hay, de personas, de medios. Claro. Acá, que lo que nos pasa tanto en la Florida como en Peñalolén, que tenemos distintas condiciones sociales, distintas realidades, y no se pueden aplicar los mismos criterios de, de aplicación de seguridad, porque hay que tomar en consideración las circunstancias de cada uno de los barrios, que son completamente disímiles. Distintas necesidades de seguridad también. Exactamente. Bueno, estas son algunas de las cosas que son medidas que se han tomado en algunos de los barrios y las comunas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué medidas efectivas se pueden tomar para prevenir el delito en nuestros barrios? Andrés. Bueno, una de las medidas más efectivas en relación a los lanzazos fue la campaña de hace un año, 2 años atrás, en términos de erradicar el comercio ambulante. Obviamente no todos los comerciantes ambulantes están dentro del delito propiamente tal, pero lo que sucede es que muchas veces los delincuentes aprovechan para camuflarse dentro de las multitudes que se producen con el comercio ambulante. Y eso, al erradicarse el comercio ambulante en Providencia, disminuyó notablemente la tasa de lanzazos de ese tipo de delito. Otro delito que también disminuyó de forma importante fue el robo de vehículos estacionados. Providencia es una comuna de estacionamiento en que la gente viene de otras comunas en la mañana, deja el vehículo a las 8 de la mañana y lo vuelve a retirar a las 6 de la tarde. Y normalmente era muy frecuente que se encontrara con la sorpresa que había sido desvalijado su vehículo durante esa jornada. Por lo tanto, por lo mismo se intensificó la vigilancia a través de las motos en la comuna que están rondando en las áreas de estacionamiento. Pero ese es un tema que vamos a tener que resolver porque estamos asumiendo la condición de comuna de estacionamiento de otras comunas en Providencia. Y es una realidad que tenemos que enfrentar. Héctor. Bueno, a ver, yo quisiera poner en algo que en este momento tenemos dos policías que prácticamente hacen lo mismo. Porque las dos están actuando en forma reactiva ante los delitos. Una policía que es la de investigaciones, que tiene que investigar los delitos una vez que se cometen, y la otra policía que se supone que tiene que ejercer funciones de prevención. Hoy entiendo muy bien la razón por la cual Carabineros ha abandonado un poco esta área en vista de la situación que vivió durante el estallido social. Pero paulatinamente yo creo que van a tener que retomar lo que es la razón de ser de Carabineros, que es la prevención de los delitos y no la investigación propiamente tal de los delitos. Ahora, la medida más efectiva para prevenir delitos es las consideraciones que adquiere la misma comunidad respecto a cuáles son sus vulnerabilidades y cómo puede contribuir a evitar. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, cuando conducen en la noche tenemos la mala costumbre de que cuando quedamos con el vehículo que antecede nos ponemos inmediatamente detrás. Siempre hay que dejar, principalmente en la noche, un espacio entre el vehículo que antecede y el nuestro, que generalmente es el espacio que caería otro vehículo que nos permita eventualmente efectuar una maniobra evasiva frente a un tipo de esos delitos.
En los casos de encerrona, literalmente lo que hay que poner atención es no quedar encerrado precisamente. Evitar ese tipo de situaciones que aumentan las posibilidades de ser víctima. Estar atento a la conducción, mirar por los espejos retrovisores, si ve algo extraño, trasladarse de inmediato a un lugar seguro y una serie de otras medidas que pueden adoptar, por ejemplo, en los hogares que son victimizados, tienen una mayor probabilidad de ser revictimizados, porque el delincuente ya conoce, sabe cómo entrar, sabe la respuesta policial, conoce el lugar, sabe lo que hay ahí, sabe por dónde entrar a la casa. Entonces, si nosotros después de un delito no adoptamos medidas tendientes a evitar otra incursión, esto no tiene mucho sentido. Claro, es complejo el tema y el escenario en ese caso. Bueno, en la Florida, algunas de las medidas efectivas fueron la compra de patrulleras por parte del municipio, que fueron 20 que se regalaron a carabineros. Sin embargo, aún el alto mando no ha puesto en la tripulación de esta, y las antiguas fueron destinadas a otros lugares, porque eso a generar un poco el disgusto de nuestro alcalde. Se está invirtiendo en seguridad, se está poniendo mayor cantidad de dotación de seguridad ciudadana, se está poniendo a disposición de carabineros mayor cantidad de flota para poder hacer más rondas preventivas para que los delitos no sean no haya tanto delito y pueda acortarse cuanto antes, bajar la tasa de criminalidad que hoy día existe en la Florida. Adicionalmente, el año pasado también se realizó una consulta ciudadana y comunal para decidir cómo ocupábamos los dineros, y se definió que, bueno, eran dos aristas. Una, un fondo social que se ocupó para alimentación y todavía se está ocupando para ello, y otro era un fondo de seguridad, el cual se pretende poner 4.000 cámaras de vigilancia en calles y pasajes de la comuna, lo cual ya está en marcha blanca, y se puede postular a este beneficio a través de un correo que es barrioseguro@laflorida.cl, donde la gente propone sus pasajes para que les pongan cámaras de seguridad para monitorizar sus barrios y sus sectores. Esto es una de las cosas que se están haciendo para poder prevenir los delitos en nuestra comuna. Yo no sé si las cámaras sean tan efectivas, pero sí dan una sensación de seguridad, y también aportan medios de pruebas para acusar a los delincuentes que están cometiendo los ilícitos y dar una seguridad a nuestros barrios. También creo que es un gran aporte a la seguridad ciudadana, junto con el monitoreo constante y el patrullaje constante de la seguridad ciudadana que hoy día tenemos en la comuna. No sé si quieren complementar algo más, chicos. Bueno, mira, respecto a las cámaras de seguridad, efectivamente muestra utilidad, pero no sirve para todos los barrios ni todos los sectores, depende del tipo de delito que se estén cometiendo. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros en Peñalolén, a lo mejor cámaras nos servirían en el sector de Quilín, en el sector de Las Pircas, pero si yo traslado esa realidad a la Hormigas, lo más probable es que la cámara va a durar muy poco y no va a tener un efecto tal. Hay que entender que el delito muta, varía, se van importando nuevas formas de cometer delitos. Entonces, siempre hay que ser bien racional en el gasto que se efectúa con respecto a tecnología principalmente, porque esta a la larga va quedando obsoleta. Y eso, ahora, si no existe un control de análisis y un control de análisis de inteligencia que maneje esto, independiente de las policías, ojalá sea un estamento civil y que él determine quién participa, quién actúa y tenga las conexiones inmediatas para una respuesta efectiva. Si no existe un aparataje municipal que controle esto, pero con el ánimo de generar análisis e inteligencia, puede llenar de cámaras toda la comuna, pero aquí lo que se requiere es algún tipo de otra respuesta más táctica, más inteligente. O sea, tú estás proponiendo que en las comunas se tenga como una central de inteligencia
a raíz del análisis que se está haciendo de las cámaras de seguridad para aportar también con evidencia y con, no sé, con antecedentes para las policías y puedan actuar de forma más segura. Sí, efectivamente, porque es muy distinto plantearle un problema a la policía en términos generales que decirle cuál es el problema específico que quiero que me solucione. Por ejemplo, se están robando celulares en la esquina de Quilín con Vespucio. Entonces, lógicamente con las cámaras, con la información que yo obtenga de las comunidades, de los vecinos, de las denuncias, independiente que ese trabajo también lo hace la policía, pero la petición que yo hago como municipio va a estar enfocada hacia un problema específico. Entonces, la respuesta policial va a tener que ser efectiva respecto a ese problema que yo le estoy planteando. Específico. Por supuesto. No, se entiende que va a ser un poquito más acotado el problema, y va a ser más dirigido también. Los recursos van a ser mejor ocupados. Exacto. No sé, Andrés, tú ahí en Providencia, a lo mejor tú tienes otro sistema, no sé. Nosotros acá en Providencia tenemos una unidad de inteligencia que precisamente hace lo que tú recomiendas, que es hacer un análisis más profundo en términos de cuáles son los comportamientos delictuales y ver de qué manera se puede prevenir. Pero respecto a las cámaras, yo creo que nosotros tenemos, en la vía pública tenemos muchas cámaras de la municipalidad que la verdad es que cumplen su función de entregar información, pero no son tan eficaces en términos de impedir la comisión del delito, no es tan inmediato. En cambio, lo que ha sido de mucha utilidad es para los medios probatorios, que es un tema que hablaba Juan Pablo hace un momento atrás. De hecho, el año pasado se hizo una campaña, a principios del año pasado se hizo una campaña para que las cámaras de vigilancia privada de los edificios se sumaran a una red que no está conectada, no está en línea, pero que muchas veces sirven como elementos probatorios en los tribunales para describir las conductas e indicar a los responsables. Y en eso hemos tenido algún éxito, porque son esas grabaciones privadas las que nos permiten identificar a los ladrones que entraron al edificio o a los delincuentes que estaban cometiendo un ilícito, pero no ha servido más que nada en términos probatorios dentro de los tribunales. Perfecto. Oye, y respecto de eso mismo, ustedes, ¿por qué creen que hay algunas medidas de seguridad, como las cámaras, que pueden ser preventivas, pero que medidas de seguridad que fallan? ¿Cuál sería el motivo, en su opinión, de las medidas de seguridad que fallan por alguna otra medida, otra ocasión? Mira, esto ha sido un cierto estudio por mucho tiempo. No existe ningún método efectivo que te garantice en un alto porcentaje de que no van a ocurrir delitos. Todas las medidas que se aplican, ventanas rotas, las diferentes formas que se han buscado, que incluso se importan, tienen una latencia restringida, o sea, sirven por un determinado tiempo. Entonces, esto es algo tan dinámico que tenemos, ¿por qué hablo de esta unidad de análisis y de inteligencia que tiene que existir a nivel municipal? Porque esto va cambiando constantemente. Entonces se van incorporando nuevas formas delictuales, nuevas formas criminales, nuevas modalidades que van a tener una respuesta efectiva aplicando tal cosa en un tiempo. Pero cuando cambie el delito, ya eso va a quedar obsoleto y va a haber que buscar otra forma. Ese es el problema por el cual no podemos garantizar cero delincuencia o cero criminalidad en ninguna parte. Ahora, por eso que las personas tienen que entender el fenómeno, porque muchas veces piensan que la solución pasa. Mira, voy a poner un ejemplo. En mi barrio estaban ocurriendo en las casas externas unos robos. Continuamente se registraron varios robos. La solución que alguien planteó era colocar una caseta con un guardia 24/7 mirando 11 casas.
que eran las que estaban justamente en la parte exterior del condominio. Ahora, yo expliqué, por supuesto no le gustó mucho, le dije que era poco efectivo lo que estaban haciendo, porque la situación delictual que se estaba registrando en ese momento iba a cambiar. Y de hecho, cambió. Los delincuentes actúan durante un cierto tiempo en un determinado lugar, después las bandas son detenidas y disminuye automáticamente, porque hay que tener presente además que las bandas son siempre los mismos. Si los delincuentes no hay una escuela de delincuentes que vaya incorporando todos los días personas nuevas. Son siempre los mismos. Lo que pasa que nuestro sistema es deficiente en el sentido de sacar de circulación a los tipos que han consolidado su vida cometiendo delitos. Si esa es la realidad de las cosas. Disfrazarlo y cambiarlo porque son los mismos. Tú ves que no puede ser que una persona tenga de repente 50 detenciones por el mismo delito. O sea, hay algo que está mal ahí. Tenemos que sacarlo de alguna manera de circulación. O que haya una autorregulación de la pena. Que el mismo tipo ya en la segunda o tercera vez que cae por la misma cuestión se va preso, ¿no? No porque el delito sea menor, siempre va a liberar. Entonces eso tiene que cambiar. Respecto a eso, Héctor, yo tengo una teoría, y que esto mismo está generando un desinterés en las personas que en muchos casos ya no tienen confianza en la justicia. Y creo que también en muchos casos han normalizado la situación en torno al delito que se comete y sienten que hay una decepción porque ellos, lo que ellos interpretan como un abandono de la justicia respecto de su situación particular. El ver la impunidad y la delincuencia que al día siguiente están en la calle nuevamente, ya que al parecer en Chile saldría casi gratis delinquir. No es muy alta la pena que se adquiere. Yo creo que hay una desmotivación en las personas en denunciar, y también hay muchas veces hay miedo a represalia, y si no es porque el trámite también lo hacen engorroso y muchas veces no te entregan una solución, lo que finalmente termina siendo una pérdida de tiempo. Entonces la gente, en vez de denunciar o de ir a avanzar con un tema, que lo va a ver enfrentado con el delincuente que lo victimizó, se va a revictimizar también en tribunales. Es complejo, es un tema que la gente lo siente como un tema muy engorroso, como ¿cómo se llama? Muy burocrático. Claro. Y básicamente después las penas son irrisorias y el delincuente está en la calle el otro día. Entonces es un poco de decepción y abandono, como decía. No sé qué opinas tú, Andrés. Lamentablemente es un círculo vicioso, porque yo entiendo la desmotivación que puede haber de parte de la ciudadanía en términos de denunciar por lo engorroso, poco efectivo que puede resultar, pero lamentablemente las políticas públicas se toman en base a los datos que hay. Y muchas veces no denuncia oportuna de un hecho ilícito es la mejor arma del delincuente. Ellos parten de la base del ciudadano en no denunciar y con eso logran consolidar su impunidad. Por eso creo que es tan importante que los municipios debieran incentivar a los vecinos para que denuncien los hechos ilícitos de manera que puedan contar con información. De otra manera vamos a seguir sin tener resultados porque vamos a estar trabajando sobre datos que no son los fidedignos. Claro, es un tema que es importante también. Y oye, una cosa que es importante es resaltar algo que ha funcionado hasta el momento y que aquí en Peñalolén, de hecho, la estadística así lo indica, que es Denuncia Seguro. Y es un proyecto de la Secretaría del Ministerio del Interior, en el fondo, que te permite efectuar denuncias en forma completamente anónima. Eso que quede claro, completamente anónima. No se sabe quién es la persona que denunció. Es falso que, que queden registros incluso de las grabaciones o algo. Ellos presentan el caso a través por intermedio de un abogado. Y esa de alguna manera lo debiéramos replicar
nosotros en los respectivos municipios a través de esta unidad de análisis de inteligencia que señala. Oye, y respecto a esto de las denuncias, hay algo que no se entiende muy bien, porque hay una de las preguntas que dicen: ¿a qué atribuyen ustedes que el 50% de las causas de la Fiscalía sean archivadas? Eso también juega en contra de los temas de seguridad. ¿Qué opinas tú, Andrés, de esto? Bueno, yo creo que es un problema bastante grave que está motivado por dos elementos. Uno, que las fiscalías, cuando le llegan las denuncias, el trabajo previo no ha sido bien realizado por falta de instrucciones, por falta de preparación del carabinero normalmente que toma la denuncia. Pero también hay un incentivo perverso en el sentido de que muchas veces los bonos de los fiscales están sujetos al rendimiento. Entonces, ante casos en que no hay información suficiente como para poder hacer una investigación, por ejemplo, el caso de los lanzazos en el sector del metro, la persona llega, la víctima declara que llegó alguien joven que salió corriendo con una gargantilla, que tenía pantalones y una polera roja, pero nada más. Entonces, en definitiva, ese caso es muy difícil de obtener resultados. Falta la inteligencia, el sistema de inteligencia que dice Héctor, que tiene que ser de acuerdo al análisis de muchos casos, no solamente un caso, y por lo tanto, frente a esta falta de información, el fiscal prefiere derechamente mandarlo a archivo y olvidarse y por lo tanto sacarlo de su competencia. Y eso yo creo que es un incentivo que hay que regularlo a través de vías organizacionales o hay que verlo vía legislativo para lograr mayor. Se nos quedó pegado, Andrés. Al respecto, que debe tener una opinión mucho más fundamentada todavía. Claro. Bueno, algunos fiscales también alegan que es por sobrecarga de trabajo y que es mucho la carga de casos que le llegan a cada uno en particular. Pero hay también, yo encuentro que hay unas opiniones expertas que dicen que va más allá del tema, que incluso con antecedentes en mano, con antecedentes fidedignos, temas tan importantes como homicidios son dejados de lado. En realidad, como que no se toma la importancia o no se le da mayor relevancia al caso y se deja pasar el tiempo. Ya después que se pasó, si no hay alguien que impulse de parte de la familia de la víctima, ese caso se termina cerrando. Entonces, yo encuentro que es un poco preocupante que más del 50% de los casos no tengan una solución efectiva. Y creo que hay que trabajar en eso y ver cómo hacemos para que efectivamente se tenga una condena o un castigo a esos casos. La mayoría de los casos, por ejemplo, no son de que merezcan cárcel, pero hay algunos de connotación importante, como homicidios, como asesinatos que son dejados de lado, y creo que también esos casos en particular deberían investigarse sí o sí. ¿Qué opinas tú, Héctor? Mira, con respecto, yo trabajé casi toda mi vida en homicidio, más de 25 años en homicidio, en la Brigada de Homicidio Metropolitano. Entonces, nosotros tenemos una alta tasa de resolución, estoy hablando por la Brigada de Homicidio, en la solución de estos casos, sobre el 80%. Principalmente basado en la confianza que tiene la ciudadanía en la policía, cuestión que no vi en los otros países donde trabajé en el extranjero, donde las tasas de resolución de casos, como en Guatemala, por ejemplo, cuando yo llegué el año 2008-2009, era de un 3% de solución de casos, imagínate. O sea, la impunidad era total. Aquí nosotros somos muy efectivos en delitos mayores. Si el problema que produce inseguridad muchas veces son los delitos menores, por ejemplo, el robo del celular, el robo de la gargantilla y últimamente los portonazos.
ese tipo de delitos, aparte de la reiteración, la sobremuestra excesiva que hace un canal, por ejemplo, de un caso que te lo repite viernes, sábado, domingo, lunes, 4, la gente queda con la impresión de que poco menos que está en una guerra constante. La cuestión acá no es de esa magnitud el problema que tenemos. Cuando uno sale de Chile se da cuenta de que nosotros todavía tenemos un oasis, porque si tú sacas la cantidad de delitos que ocurren por día, tú todavía puedes salir a la calle tranquilamente. Por ejemplo, en los otros países un niño no puede salir a la calle porque lo secuestran y no aparece más. Una señora, vimos casos de secuestro de personas que las enterraban y no aparecían nunca más. Otras que se encontraron mucho tiempo después. Eso aquí no se ve. Vamos hacia allá, sí, por eso que tenemos que poner atención en todas las manifestaciones que se están dando, porque el hecho de que hayan ingresado un montón de personas extranjeras, donde este tipo de delito está instalado, es un mal presagio para el futuro. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero tenemos que seleccionar bien a quién traemos. Y las personas que sencillamente no vienen a contribuir a este país, se tienen que ir de este país. Así de sencillo. ¿Qué tan efectiva sería una medida como la que aplica Canadá, de que si una persona tiene una condena o un problema con la justicia no puede ingresar al país? ¿Sería efectivo para poder prevenir en nuestro país este tipo de conductas a futuro? Sí, sería efectivo, pero aquí otro problema que tenemos es que nuestra frontera es una línea, ¿no? Una línea divisoria. Hay mucho paso y hay incentivo de alguna manera para que extranjeros estén ingresando. Entiendo que la situación, por ejemplo, de los venezolanos es terrible. O sea, la gente se ve obligada a tener que abandonar su país porque las condiciones internas no le permiten sobrevivir y es lógico que tenga que buscarse la vida, como se dice vulgarmente. Pero entendamos que hay que ejercer mayor control en ese sentido y la policía también debiera tener mayores atribuciones porque las personas piensan que la policía puede llegar y sacar a una persona del país. Me refiero a extranjería. Y eso no es así. Porque hay todo, tiene que ir a un decreto, la persona le aplican multa y pasa un tiempo. Por eso que la gente de repente no entiende cómo este tipo que tenía tal problema sigue acá en Chile. El tipo cometió delito, lo sancionaron a lo mejor con una pena de mantenerse en la casa durante toda la noche, lo que es una idiotez en todo caso, y después tiene que haber un decreto de expulsión y toda esa cuestión implica todo un trámite. No es que la policía llegue y decir, este pato malo lo sacamos. No es así. Entonces, todo eso tenemos de alguna manera que solucionarlo e irlo arreglando, porque todo eso contribuye de alguna manera a generar inseguridad en este país. Gracias, Héctor. No sé, Andrés, ¿tú quieres complementar algo? Andrés. Control preventivo en términos del ingreso de extranjeros sería fundamental. Obviamente la gran mayoría de los viene con intenciones de colaborar y de adecuarse al sistema que existe en nuestro país, pero también hay gente que quiere aprovechar un control preventivo y tener una reacción mucho más efectiva en términos que alguien quien lo descubriéramos delinquiendo que obviamente se tiene que ir del país. Bueno, y pasando a otro tema, respecto de las estrategias, de la forma de trabajar, ¿ustedes creen posible que se pueda realizar un trabajo conjunto en seguridad, en el cual se ve involucrado desde el gobierno, los municipios, las policías, organizaciones vecinales y vecinos en general preocupados por temas de seguridad? ¿Creen posible una unión transversal para trabajar de forma de que el delito vaya en su proceso?
donde se involucre el Sí, de gobierno, todas maneras, municipios. Andrés. yo encuentro que es fundamental que los municipios se organicen. Tenemos la Asociación de Municipalidades de Chile, que puede tener un rol importante en esto. Y en definitiva lo que hay que hacer es ir identificando cuáles son las mejores prácticas y poder desarrollarlas a largo plazo con el Ministerio, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con las policías, que obviamente también tienen una parte importante, que es decir, me refiero a carabineros y investigaciones, y los organismos de seguridad municipales, que tienen mucho conocimiento de lo que ocurre dentro de la comuna. Pero esto, lo que falta es un liderazgo en términos de que, y quien deberá hacerlo deberá ser el Ministerio del Interior, que organiza todos estos actores, los alinea de manera de lograr una coordinación más efectiva. No sé qué piensas tú, Héctor. Bueno, a ver, yo creo que las municipalidades han estado mucho tiempo haciéndole el quite a su responsabilidad de proteger a su población, a sus vecinos. Descargando, porque aquí lo que ocurre en Chile es que todos se descargan en otros. No, esto es un problema policial. No, pero que esto es multifactorial. El peor invento que descubrimos, o sea, el peor descubrimiento es que todo es multifactorial. Pero como todo es multifactorial, nadie tiene la culpa de nada porque se le puede achacar a este otro, y automáticamente todos nos desentendemos del problema. O nos sentamos de una vez en forma seria a conversar la problemática, que tiene que tener un abordaje multisistémico. O esta cuestión va a continuar. Aparte que tenemos que crear estructuras municipales que se encarguen de este tipo de problemática a nivel comunal. Yo creo que la solución de este país pasa porque el Estado involucre más a las municipalidades y se desentienda de muchas cosas. Primero, la dote de mayores recursos. Por supuesto, un efectivo control que se tiene que tener de todos los dineros que se proporcionan, porque es cosa de analizar cualquier municipalidad y en todas encontramos algo raro. Entonces, el papel de los concejales, que es el papel que nos va a corresponder a nosotros, de controlar qué es lo que se está haciendo, hacer mediciones y por supuesto que nos entreguen más atribuciones, porque los concejales tenemos atribuciones limitadas en una serie de cosas que debiéramos nosotros, de alguna manera, estar pendientes de ellas, que pueden generar corrupción interna. Respecto de ese tema de la corrupción, ¿cómo creen que está impactando el flagelo del narcotráfico? Porque tanto en la Florida como en Peñalolén, no sé si tanto en Providencia, el narcotráfico se está apoderando de poblaciones y de barrios, y los vecinos están viendo cómo su seguridad se ve amenazada por delincuentes que andan impunemente delinquiendo. Entonces, muchas veces también ven que no tienen castigo. ¿Cómo crees tú, Héctor, que esto se ve impactado, la corrupción y el narcotráfico? O sea, de hecho, ya, bueno, me ha tocado dar varias entrevistas respecto a esto. Yo lo comparo con la experiencia que tuve afuera, donde el crimen organizado en general, no tan solo el narcotráfico, porque hay otra serie de variaciones, tiene captado al Estado totalmente. El riesgo que nosotros tenemos constantemente acá en Chile es justamente la corrupción. Y pienso que la atención debiese ser esa de nuestros legisladores. La constitución nueva tiene que estar enfocada hacia eso, porque el principal problema que vamos a tener aquí en el futuro, y que ya se ven muchas manifestaciones, es la corrupción. La corrupción política, la corrupción que ojalá que no permee el Poder Judicial, a la policía, a las municipalidades. Entonces, si no nos tomamos, vuelvo a insistir en esto, si no nos tomamos en serio esto, si no tenemos una mirada al país, si no tenemos una proyección y pensamos en el país que queremos de aquí a 10 años más, esta cuestión va a seguir y cada día peor. El narcotráfico efectivamente está ocupando territorialmente sectores en las poblaciones. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hacemos nada, porque les permitimos la factibilidad para que ellos
puedan llevar a cabo sus negocios ilícitos. Entonces, por eso que planteo de que aquí tienen que haber estrategias de intervención inteligente. No se pueden aplicar los mismos criterios para todas las comunas. Providencia, por ejemplo, tiene otro tipo de problemas. Pero acá nosotros tenemos soldados, por ejemplo, en un sector, y sujetos que están incentivando el consumo de drogas, por ejemplo, o despertando la narcocultura dentro de la población como que es algo bueno, tiran fuegos artificiales, le regalan cosas a los niños. Entonces, eso revela que hay una ausencia de partida del Estado a nivel de las comunas. Por ende, la única forma de llevar a cabo un proyecto que cambie esto es potenciar las municipalidades. Y ese es el rol articulador que debemos cumplir nosotros como concejales si vamos a ser electos, y tratar de trabajar en conjunto para que esto pueda ser un camino de solución y tomar el toro por las astas, porque hoy día se ve que esto está en tierra de nadie y que hay una impunidad tremenda que la gente no entiende. Bueno, son temas que son muy complejos de solucionar. Sí, exacto. Yo no sé si tienen algún tema porque ya hemos tratado la mayoría de las cosas que se nos propusieron. Andrés. Yo quisiera cerrar con el llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a denunciar para el combate a la delincuencia. La denuncia es fundamental, y yo creo que en esta cadena todos tenemos un rol respecto a un rol que cumplir. Así que le insisto a los ciudadanos que por favor hagan sus denuncias, aunque les signifique mucho tiempo y esfuerzo, porque necesitamos trabajar con datos reales, no con datos supuestos. Así que les pido que lo hagan con rigurosidad. Héctor. Bueno, para cerrar, primero, pienso que las personas tienen que escoger bien a quienes los van a representar. Punto uno. Segundo, las personas que ocupan cargos, por ejemplo, el director de seguridad, tiene que ser una persona que sepa del tema. Dejémonos de colocar por arreglos políticos al amigo del tanto, que no tiene idea de seguridad, y a lo mejor es muy bueno en la profesión que tiene, pero de seguridad no tiene idea. Entonces aquí necesitamos la persona en el lugar que le corresponde, cada cual. Lo otro es reiterarle a las personas que comprar armas de fuego no es recomendable. Las armas producen una sensación de seguridad emocional que de alguna manera interfiere, digamos, con las reacciones, con las acciones que desarrollamos. Si usted está dispuesto a matar a otra persona, a lo mejor se podría comprar un arma, pero tiene que pensar que cada vez que usted compra un arma, contribuye usted, y es que no la sabe usar, a generar más armas que andan circulando. Porque si no está dispuesto a matar a otra persona, no se compra un arma. Aparte del riesgo que implica para su familia, para sus hijos, y eventualmente que le toque dispare a alguna persona inocente. Gracias. Claro, y el problema de las armas también es que pueden caer en manos de delincuentes. Así que además que las personas y las casas no están preparadas para manejar armas, a no ser que tengan un entrenamiento distinto o estén tomando una capacitación o yendo a un club de tiro. Es un tema que es complejo de analizar. Y da para un nuevo conversatorio. Oye, bueno, el que salga, aquí tenemos que unirnos, y los que salgan tienen que apoyar uno al otro ahí. Por lo menos el tema está. Así es. Pues, ahí veremos qué sucede en el camino. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Espero que haya sido del agrado de las personas que están viéndonos a través de YouTube. Yo, por mi parte, también para ir cerrando, como concejal de la Florida, quiero aportar en el tema de seguridad. Yo sé que se están haciendo hartos esfuerzos y sé que se está trabajando. Aún así, la sensación de inseguridad acá en la comuna es bastante alta.
El tema de los portonazos es un problema sin solución y no se ha podido bajar la cantidad de ellos. Y por eso mi interés es hacer de esta comuna una comuna que sea más segura, donde los vecinos no tengan el miedo o temor de salir con sus autos, de manejar sus autos. Hace un par de semanas una vecina le robaron el auto del supermercado donde iba a comprar habitualmente, y eso se repite a menudo. La verdad es que el temor y el miedo de los vecinos por su vida y su seguridad es un tema que hoy día tenemos que trabajar en conjunto. Así que desde ya yo le agradezco, Andrés, Héctor, esperemos que esto haya sido beneficioso y que los vecinos que no hayan escuchado hayan podido tomar sus notas y tener en consideración que la seguridad es un tema transversal, no solamente de las policías, del gobierno, que nos compete a todos. Así que ya, muchas gracias, y con esto daríamos por finalizado nuestro conversatorio. No sé si quieren decir unas palabras finales. Un agradecimiento a toda la gente que nos estuvo escuchando, le mandamos un saludo muy grande y esperamos seguir contando con ellos en nuestros próximos conversatorios. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Este es un tema que nos interesa a todos, y recuerden, la seguridad la hacemos entre todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized